Mi rica esposa me echó de un vehículo en marcha tras creer las mentiras de su hija. 3 semanas después, me preguntó si en lugar de eso había reflexionado. Le entregué los papeles del divorcio. Su hija perdió los estribos. Me llamo Adrien Cross. Y déjenme decirles algo de entrada. Solía ser el tipo de hombre que creía en los, y vivieron felices para siempre. Sí, ya sé. Ríanse todo lo que quieran. A mis 38 años, creía haber descubierto la fórmula secreta del matrimonio. Resulta que lo único que había descubierto era cómo ser un perfecto imbécil. Durante 6 años, pensé que Miranda y yo teníamos algo real. Algo que podía soportar cualquier tormenta, sobrevivir a cualquier crisis, durar más que cualquiera de esos matrimonios de reality show que se estrellan y arden más rápido que un coche de NASCAR. Nosotros no éramos esa gente. Me decía a mí mismo que éramos diferentes. Éramos sólidos. Bueno, estábamos completamente jodidos. Pero eso aún no lo sabía. Imaginen la escena. Es un martes por la tarde de octubre y estoy sentado en el asiento trasero del ridículo SUV de lujo de Miranda. Un reluciente Escalade negro que costó más que el sueldo anual de la mayoría de la gente. Los asientos de cuero huelen a dinero y al perfume caro de Miranda. Ese de Chanel que pide a París porque, al parecer, la versión americana no es lo suficientemente buena para su delicada sensibilidad. El vehículo entero gritaba a los 4 vientos, mírame. Soy importante. Lo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Pero bueno, el amor te vuelve ciego, sordo y, al parecer, más tonto que una caja de piedras. Volvíamos de cenar en un restaurante pretencioso del centro donde sirven porciones tan pequeñas que necesitas una lupa para encontrarlas en el plato. Y el camarero habla de la visión del chef como si fuera el próximo Picasso, en lugar de un tipo que te cobra $40 por 3 gambas y una guarnición. Pero a Miranda le encanta ese ambiente. Le encanta que la vean en esos sitios. Le encanta cómo los otros comensales la reconocen y susurran sobre su éxito. Y yo, pues simplemente le seguía la corriente porque eso es lo que haces cuando amas a alguien, ¿verdad? Apoya sus sueños, incluso cuando esos sueños implican pagar precios de restaurante que podrían financiar el presupuesto de defensa de un país pequeño. Fue entonces cuando su hija decidió soltar su pequeña bomba. Laia, la dulce e inocente Laia de 20 años, que tenía tanta dulzura como una serpiente de cascabel con resaca. Esa cría me la tuvo jurada desde el primer día, tratándome como si fuera un invasor que se había colado en su perfecto paraíso de madre e hija y se negaba a irse. No importaba que Miranda y yo nos hubiéramos conocido 2 años después de su divorcio. No importaba que yo me hubiera desvivido intentando construir una relación con esa princesa malcriada. No importaba que hubiera pagado la mitad de su matrícula universitaria sin recibir ni una tarjeta de agradecimiento. En el mundo de Laia, yo era el villano, y ella solo esperaba el momento perfecto para borrarme de la historia. Así que ahí estábamos, recorriendo la ciudad en nuestro símbolo de estatus móvil, cuando la señorita, Rayo de Sol, se inclina desde su asiento. Todavía puedo oler su perfume, una basura de moda que probablemente costaba más por gramo que el oro, mezclado con el aroma persistente de cualquier cóctel carísimo que hubiera estado bebiendo en la cena. Su voz, cuando habló, tenía ese tono particular que todo hombre aprende a temer. Dulce en la superficie, veneno por dentro. Mamá, dijo, y juro que pude oír la sonrisa en su voz. Tenemos que hablar de Adrien. Miranda me miró por el retrovisor, y yo debería haber visto algo en sus ojos en ese preciso instante. Algún destello de duda, alguna grieta en los cimientos que creía que habíamos construido juntos. Pero estaba demasiado ocupado sintiéndome molesto por el dramatismo de Laia como para darme cuenta de que mi esposa ya estaba a medio camino de creer cualquier basura que estuviera a punto de salir de la boca de su hija. Te ha estado robando, continuó Laia. Cada palabra caía como ácido sobre mi matrimonio. He estado observando y sé lo que he visto. Solo está aquí por tu dinero, mamá. No te quiere. Quiere tu cuenta bancaria. Ahora, permítanme hacer una pausa aquí por un segundo para apreciar la pura audacia de esta acusación. Yo, robándole a Miranda. Yo era el tipo que insistió en tener cuentas corrientes separadas porque no quería que nadie pensara que era una especie de cazafortunas. Yo era el tipo que pagaba la compra con mi propia tarjeta de crédito,
que compraba mi propia ropa, que conducía mi propio Honda destartalado porque me negaba a que nadie dijera que vivía del éxito de mi esposa. Estaba tan paranoico con las apariencias que probablemente me desviví más que un contorsionista de circo tratando de demostrar que no iba detrás de su dinero. Pero esto es lo que pasa con las mentiras. No tienen que ser verdad para ser efectivas. Solo tienen que aterrizar en el momento exacto. Tocar la inseguridad exacta, presionar el botón exacto. Y Laia, la pequeña mente maestra malvada que era, había encontrado el botón de Miranda y lo había presionado como si estuviera llamando a un ascensor. Abrí la boca para defenderme, para señalar los fallos obvios en esta ridícula acusación, para recordarle a Miranda todas las veces que había demostrado mi lealtad, mi amor, mi total falta de interés en sus finanzas más allá de querer que fuera feliz y estuviera segura. Pero la voz de Miranda cortó el aire como una cuchilla. ¿Para el coche? Esas 3 palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No un, Adrien, ¿qué tienes que decir al respecto? No un, Laia, esa es una acusación muy seria. Simplemente, para el coche, como si de repente yo fuera un residuo tóxico que necesitaba ser eliminado de inmediato. Nuestro conductor, un pobre tipo llamado James que probablemente veía más drama familiar que un guionista de telenovelas, se detuvo obedientemente en el bordillo. Estábamos en Riverside Drive. Recuerdo ese detalle con una claridad cristalina porque a veces el trauma te graba los detalles más estúpidos en el cerebro. Había una farola que lo bañaba todo en ese resplandor anaranjado y enfermizo. Y pude ver a un vagabundo empujando un carrito de la compra por la acera, probablemente preguntándose qué tipo de tontería de reality show estaba a punto de desarrollarse frente a él. Miranda, dije, y odié cómo sonaba mi voz. Desesperada, confusa, como un hombre que acaba de darse cuenta de que había estado jugando a un juego en el que nadie se había molestado en decirle que las reglas habían cambiado. No puedes creer en serio. Sal. 2 palabras más. Eso fue todo lo que hizo falta para acabar con 6 años de matrimonio. 6 años de lo que pensé que era amor. 6 años construyendo una vida juntos. 2 palabras de la mujer que solía decirme que yo era su ancla, su puerto seguro, su media naranja. 2 palabras que me convirtieron de marido a extraño en un abrir y cerrar de ojos. Lo intenté una vez más, porque al parecer soy un masoquista. Miranda, por favor, escúchame solo un segundo. Fue entonces cuando estalló. Quizás fue el estrés de la acusación. Quizás fue una duda profunda que había estado fermentando durante meses. O quizás simplemente estaba cansada de fingir que nuestro matrimonio era algo que no era. Sea cual sea la razón, mi esposa, la mujer tranquila, serena y siempre en control, perdió la cabeza por completo. La puerta se abrió de golpe. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la mano perfectamente manicurada de Miranda se conectó con mi pecho en un empujón que habría enorgullecido a un linebacker. A ver, no soy un tipo pequeño, 1,88 metros, unos 86 kilogramos, razonablemente atlético para un hombre que roza los 40. Pero la física es la física, y cuando no esperas que tu esposa te lance de un vehículo en marcha, incluso un vehículo que se mueve lentamente no te da muchas oportunidades de aterrizar bien. Salir rodando de ese escalade como un saco de patatas, mi cuerpo golpeando el asfalto con la gracia de un meteorito al impactar. El mundo dio vueltas. La grava se clavó en mis palmas. Y saboreé sangre donde me había mordido la lengua. A través del zumbido en mis oídos, oí la puerta cerrarse de golpe. Oí el motor acelerar. Oí el sonido de mi matrimonio alejándose a unos 60 km por hora. Me quedé allí tirado en el arcén de Riverside Drive, viendo desaparecer esas luces traseras en la noche. Y juro que pude ver la silueta de Laia en la ventanilla trasera, probablemente sonriendo como si acabara de ganar la lotería, lo que, en cierto modo, supongo que había hecho. Había conseguido exactamente lo que quería. Yo fuera de escena, su madre para ella sola, y la satisfacción de saber que había destruido la vida de un hombre con nada más que unas pocas mentiras bien colocadas. El vagabundo del carrito de la compra se detuvo y me preguntó si estaba bien. Un extraño mostró más preocupación por mi bienestar en ese momento que mi esposa de 6 años. Es curioso cómo funciona el universo a veces, ¿no? ¿Saben qué es lo curioso de que tu esposa te eche de un coche en marcha? Lo primero que se te pasa por la cabeza no es, oh, Dios mío, podría haber muerto.
Ni siquiera, no puedo creer que acabe de hacer eso. No. Lo primero que pensé, tirado en el asfalto frío con grava incrustada en mis palmas como una especie de acupuntura retorcida, fue, espero que nadie haya grabado esto. Porque ahí es donde estamos como sociedad. Incluso en nuestros momentos más humillantes, nos preocupa hacernos virales por las razones equivocadas. El vagabundo, llamémosle Charlie porque tenía cara de Charlie, me ayudó a sentarme y me preguntó si necesitaba que llamara a alguien. Casi me reí. ¿Llamar a quién? ¿A mi esposa, que acababa de usarme como un triturador de basura humano? A mi hijastra, que probablemente ya estaba publicando sobre esto en Instagram con una leyenda como, la basura se saca sola. Bendecida. A mi madre, que vivía a 3 estados de distancia y nunca le había caído bien Miranda. Sí, esa conversación iría genial. Hola mamá, ¿recuerdas que dijiste que Miranda parecía fría? Bueno, resulta que tenías razón y además acaba de intentar convertirme en un atropellado. Charlie se quedó mientras yo hacía inventario de mis heridas. Manos raspadas, costillas magulladas, lo que parecía ser un sarpullido de asfalto en mi codo izquierdo y un ego que había sido atropellado por un metafórico camión de 18 ruedas. Nada que me matara, pero suficiente para hacer que sentarse en el hormigón pareciera un tratamiento de spa de 5 estrellas en comparación con ponerse de pie. ¿Quieres que llame a la policía? Preguntó Charlie, sacando un teléfono que parecía haber sobrevivido al apocalipsis. A mí me parece una agresión. ¿Agresión? La palabra quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio. Porque eso es lo que era, ¿no? Mi esposa de 6 años me había empujado físicamente fuera de un vehículo en marcha. Si un tipo cualquiera me hubiera hecho eso, habría presentado cargos más rápido de lo que se tarda en decir, demanda. Pero era Miranda, la mujer que solía prepararme el café por la mañana y besarme la frente cuando tenía dolor de cabeza. La mujer que lloraba con los anuncios de Hallmark e insistía en que adoptáramos un perro de un refugio porque, todo el mundo merece una segunda oportunidad. Aparentemente, todos excepto su marido. No, le dije a Charlie, aunque cada célula cerebral racional que me quedaba me gritaba que documentara este desastre. Todavía no. Como si estuviera guardando mi venganza para una ocasión especial. 2 personas más se detuvieron antes de que llegara la ambulancia, una mujer de mediana edad llamada Janet que trabajaba como enfermera e insistió en revisar mis pupilas en busca de signos de conmoción cerebral. Y un estudiante universitario que no paraba de preguntar si quería que publicara sobre esto en TikTok para crear conciencia sobre la violencia doméstica. Agradecí el gesto, pero lo último que necesitaba era convertirme en una historia con moraleja con audios de moda de fondo. La ambulancia apareció unos 20 minutos después, lo que en tiempo de ciudad podría haber sido la velocidad de la luz. El paramédico que saltó era un tipo latino de aspecto severo, probablemente en sus 50, con el tipo de bigote que iba en serio. Su placa de identificación decía, Diego, y tenía el aire de alguien que había visto todas las formas posibles en que los humanos podían arruinar sus vidas. ¿Qué ha pasado aquí? Preguntó Diego, arrodillándose para examinar mis manos raspadas con la eficiencia de alguien que había vendado a media ciudad. Mi mujer me ha echado de su coche, dije, porque ¿y qué sentido tenía endulzarlo? ¿Literalmente? Diego levantó una ceja que podría haber lanzado 1000 memes. ¿Le ha echado de un coche en marcha? Bueno, no iba exactamente rápido, dije, como si eso lo hiciera mejor. Quizás a 15 o 25 kilómetros por hora. Más bien una expulsión agresiva que un intento de asesinato. Ajá. Diego comenzó a limpiar la grava de mis palmas con el toque suave de alguien que había perfeccionado el arte de causar la menor cantidad de dolor adicional. ¿Y por qué hizo eso? Su hija le dijo que le estaba robando. ¿Lo estaba haciendo? No. ¿Se lo dijo a su mujer? Lo intenté. No estaba de humor para escuchar. Diego asintió como si esto fuera un martes más para él. ¿Quiere presentar cargos? Ahí estaba de nuevo. Esa pregunta. La que convertiría esto de una pelea matrimonial realmente mala en una situación legal real. La que lo haría real de una manera que ir a casa y dormir la mona no podría arreglar. Negué con la cabeza. Todavía no. De acuerdo, dijo Diego, aplicando una especie de antiséptico que picaba como el infierno.
Pero debería hacerse un chequeo en el hospital. Podría tener lesiones internas, y un traumatismo craneal no siempre muestra síntomas de inmediato. Estoy bien, insistí, lo que probablemente fue la mentira más grande que dije en todo el día. Y considerando que mi esposa acababa de acusarme de ser un ladrón, eso era decir mucho. No, no está bien, dijo Diego, con total naturalidad. Nadie está bien después de que alguien en quien confiaba lo arroje de un coche. Pero no tiene una hemorragia interna, así que eso es un comienzo. Terminó de vendar mis manos y me dio una tarjeta. Este es el número de mi supervisor. Si cambia de opinión sobre presentar cargos, llame. A veces la gente necesita tiempo para procesar antes de estar lista para hacer lo que hay que hacer. El viaje al hospital fue un borrón de formularios, preguntas y enfermeras que me miraban con esa particular combinación de simpatía y juicio reservada para los hombres que acaban en urgencias por disputas domésticas. Me hicieron radiografías de todo, me pincharon y me palparon como a un experimento científico, y finalmente me declararon magullado, pero no roto. Físicamente, al menos. Era casi medianoche cuando finalmente llegué al Sunset Motor Lodge, un lugar que se describía generosamente como alojamiento asequible, pero que básicamente era donde la esperanza iba a morir. La habitación olía a desinfectante y a sueños rotos, con una alfombra que había visto cosas que ninguna alfombra debería ver y un papel pintado que parecía sostenerse por pura terquedad. Me senté en el borde de la cama, que crujió como si mi peso la ofendiera personalmente, y finalmente revisé mi teléfono. 17 llamadas perdidas, todas de números que no reconocía. 43 mensajes de texto. 67 notificaciones de redes sociales. Mi corazón dio un vuelco durante medio segundo, pensando que tal vez Miranda había entrado en razón y estaba tratando de disculparse. Tal vez se había dado cuenta de que su hija era una pequeña serpiente manipuladora y quería arreglar las cosas. Tal vez aún podíamos salvar este desastre de matrimonio. Pero no. Ni un solo mensaje de Miranda. En su lugar, tuve que desplazarme por un desfile de mensajes de amigos en común, conocidos y gente al azar que aparentemente se había enterado de mi aterrizaje forzoso en la acera a través del milagro de las redes de chismes modernas. Y la guinda del pastel de esta humillación, Miranda había publicado al respecto. No una disculpa, no una explicación, ni siquiera un «oye, tal vez echar a mi marido de un coche en marcha fue una mala idea». No. Había publicado una foto de sí misma con aire triunfante y la leyenda, a veces tienes que cortar el peso muerto para seguir adelante. Sintiéndome bendecida y libre. Nuevo capítulo. Conoce tu valor a Dios. Bendecida y libre. A eso se reducían 6 años de matrimonio en su mente. Un peso muerto que finalmente había tenido el valor de tirar al borde de la carretera. Los comentarios eran aún mejores. Sus amigos y seguidores la animaban como si acabara de ganar un maratón en lugar de haber cometido una agresión con un vehículo. Eres tan valiente. Nunca te mereció. Siempre supe que había algo raro en él. Puse el teléfono boca abajo y me quedé mirando la mancha de humedad en el techo, que se parecía notablemente al contorno de mi dignidad destrozada. Mañana tendría que averiguar qué venía después. Esta noche, solo tenía que sobrevivir a la humillación de ser convertido en entretenimiento de redes sociales por la mujer que solía prometerme un para siempre. La peor parte es que una pequeña voz en el fondo de mi cabeza se preguntaba si tal vez todos tenían razón. Tal vez yo realmente era solo un peso muerto. Tal vez Miranda realmente estaba mejor sin mí. Pero esa voz se hizo más pequeña a medida que la ira crecía. Porque incluso si yo era un peso muerto, incluso si era el peor marido en la historia del matrimonio, nadie merecía ser arrojado de un coche como si fuera basura. Nadie. ¿Saben lo que nadie te dice sobre quedarte de repente sin hogar a finales de los 30? Todo lo que posees empieza a parecer increíblemente estúpido. Por ejemplo, ¿por qué necesitaba 17 tipos diferentes de tazas de café? ¿Por qué guardé esa licuadora rota durante 3 años por si acaso se me ocurría cómo arreglarla? ¿Y por qué, por el amor de Dios, tenía tantas camisetas de broma que nunca usaba pero que no me atrevía a tirar? Estas eran las profundas preguntas filosóficas que ocupaban mi cerebro mientras estaba de pie en la habitación de invitados de Marcus Lee, rodeado de la patética colección de pertenencias que había logrado rescatar de mi vida anterior. Marcus, bendita su alma entrenada en el ejército,
Me echó un vistazo al aparecer en su puerta a las 2 de la mañana con aspecto de haber sido atropellado por un camión, porque, técnicamente, había sido atropellado por un Escalade, y simplemente se hizo a un lado para dejarme entrar. ¿Cerveza o whisky? Había preguntado, como si esas fueran las dos únicas opciones para lidiar con las catástrofes de la vida, lo cual, honestamente, probablemente lo son. Habíamos servido juntos en Afganistán hace unos 15 años, cuando pensábamos que sabíamos lo que eran los problemas de verdad. Resulta que esquivar artefactos explosivos improvisados no era nada comparado con esquivar la metralla emocional de tu esposa. Al menos en una zona de guerra, ¿sabes quién se supone que es el enemigo? Marcus vivía en uno de esos apartamentos tipo loft en un almacén reconvertido que gritaba, soltero con problemas de compromiso. Paredes de ladrillo visto, muebles mínimos que parecían sacados de la sección de liquidación de alguna tienda que vendía chic industrial a tipos que veían demasiado HGTV. La habitación de invitados era básicamente un armario glorificado con un futón que había visto décadas mejores, pero era mucho mejor que el Sunset Motor Lodge y su oda a la desesperación. Bueno, dijo Marcus en mi primera mañana allí, pasándome una taza de café que podría haber quitado la pintura. ¿Vas a contarme lo que pasó o tengo que adivinarlo? Porque ahora mismo estoy pensando que o robaste un banco o tu esposa finalmente perdió la cabeza. La opción número 2, dije, y procedí a contarle toda la sórdida historia. Marcus había conocido a Miranda exactamente 2 veces, una en nuestra boda y otra en una barbacoa donde ella se pasó todo el tiempo quejándose de que el humo manchaba su vestido de diseñador. Nunca le había caído bien. Pero había sido demasiado educado para decir algo. Bueno, demasiado educado y demasiado inteligente, porque criticar a la esposa de un hombre es una buena manera de perder a un amigo, incluso cuando tienes razón. Joder, Adrien, dijo cuando terminé. Te echó de un coche en marcha y lo publicó en internet. Publicarlo podría ser peor que echarme, admití. Al menos cuando me echó, fue en el calor del momento. La publicación fue una humillación premeditada. Marcus negó con la cabeza como si estuviera tratando de sacarse agua de los oídos. ¿Y no presentas cargos por qué? Porque soy un idiota. Bueno, sí, pero específicamente, ¿qué clase de idiota? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué clase de idiota era yo? Del tipo que todavía amaba a la mujer que literalmente lo había desechado. Del tipo que pensaba que tal vez, de alguna manera, todo esto podría arreglarse. Del tipo que era demasiado orgulloso para admitir que su matrimonio había sido un desastre total desde el primer día. Todo lo anterior, probablemente. Los días comenzaron a mezclarse después de eso. Me despertaba en el futón de Marcus, sintiendo como si me hubiera atropellado el mismo Escalade una y otra vez. Bebía su café de potencia industrial y luego pasaba el día fingiendo buscar trabajo mientras en realidad actualizaba las redes sociales como una especie de masoquista digital. La gira de la victoria en línea de Miranda estaba en pleno apogeo. Cada día traía nuevas publicaciones sobre su viaje de autodescubrimiento y aprender a valorarse a sí misma. Fotos de ella en clase de yoga, en un brunch con amigas, en un spa recibiendo tratamientos que probablemente costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Todo acompañado de leyendas que la hacían sonar como si acabara de escapar de prisión en lugar de haber echado a su marido de un coche. Lo peor era ver a nuestros amigos en común tomar partido. ¿Y adivinen qué? El equipo de Miranda ganaba por goleada. Aparentemente, había pasado de ser marido a ese tipo del que Miranda tuvo que deshacerse, en el tribunal de la opinión pública. Gente que había cenado en nuestra casa, que se había reído de mis chistes, que había actuado como si realmente se preocupara por mí. De repente, me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Sara, del club de lectura de Miranda, me eliminó de Facebook. Tom, de nuestro grupo de cenas de parejas, me bloqueó en Instagram. Incluso la consulta de mi dentista llamó para reprogramar mi cita, y apostaría buen dinero a que Miranda también tuvo algo que ver con eso. Mientras tanto, Laia se lo estaba pasando en grande. Sus redes sociales se habían transformado en una especie de desfile de la victoria, con publicaciones sobre gente tóxica, y proteger a la familia, y otras basuras inspiradoras que probablemente salieron directamente de cualquier libro de autoayuda que estuviera leyendo esa semana. Incluso había cambiado su foto de perfil por una de ella y Miranda abrazándose con la leyenda, mi reina corona mamá sabe lo que hace, los auténticos se reconocen.
Viniendo de una chica de 20 años que nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses y cuyo mayor logro fue convencer a su madre de que le pagara su viaje de Spring Break a Cancún, era para reírse. Pero esto es lo que pasa cuando tocas fondo. Eventualmente, o cavas más hondo o empiezas a subir. Y en algún momento alrededor del 10º día de mi exilio, mirando otra publicación en redes sociales sobre el Glow Up de Miranda, algo cambió dentro de mí. Estaba sentado en la sala de estar de Marcus, con el portátil sobre las rodillas, cuando me encontré con una publicación que hizo que mi presión arterial subiera a niveles de apoplejía. Era una foto de Miranda y Laia en un restaurante elegante, levantando copas de champán en un brindis. La leyenda decía, celebrando nuevos comienzos y el coraje de dejar atrás el pasado. A veces la basura se saca sola. Destellos bendecida madre hija nuevo capítulo. La basura se saca sola. Eso es lo que yo era para ellas. 6 años de matrimonio, 6 años apoyando los sueños de Miranda, 6 años intentando construir una relación con su venenosa hija, y yo era basura que se había sacado a sí misma. ¿Estás bien por ahí?, preguntó Marcus, levantando la vista de cualquier documental militar que estuviera viendo. Pareces a punto de tener un aneurisma. De maravilla, dije, cerrando el portátil con más fuerza de la necesaria. Viviendo el sueño. Marcus silenció la televisión y se giró para mirarme. Muy bien, hora de hablar en serio. ¿Cuánto tiempo vas a seguir haciéndote esto? ¿Hacer qué? Esto, gesticuló hacia mí como si yo fuera un experimento científico particularmente decepcionante. Regodearte en la miseria, actualizar sus redes sociales cada 5 minutos, actuar como un perro apaleado esperando que te deje volver a entrar en casa. No estoy. Sí que lo estás. Y es patético. Marcus nunca había sido de los que endulzan las cosas. ¿Quieres saber lo que pienso? En realidad no, pero me lo vas a decir de todos modos. Pues claro que sí. Creo que estás sentado aquí sintiendo pena por ti mismo porque es más fácil que admitir que estás cabreado. Y deberías estar cabreado, Adrien. Esa mujer no solo rompió contigo. Te humilló. Te convirtió en entretenimiento para sus seguidores en las redes sociales. Te echó de un coche como si fueras un envoltorio de McDonald's. Tenía razón. Por supuesto que estaba cabreado. Furioso, de hecho. Pero la furia se sentía peligrosa. Como si me permitía sentirla de verdad, podría hacer algo estúpido. Algo que demostraría que Miranda y Laia tenían razón sobre que yo era el villano de su historia. ¿Entonces qué se supone que haga?, pregunté. ¿Rayarle el coche? ¿Publicar porno de venganza? ¿Convertirme en uno de esos tipos que se presentan en el trabajo de su ex con un radiocasete? ¿Qué tal si dejas de actuar como una víctima y empiezas a actuar como un hombre al que le han jodido la vida?, dijo Marcus. ¿Qué tal si te defiendes? Defenderme. 2 palabras que lo cambiarían todo, aunque aún no lo sabía. 2 palabras que me transformarían de un atropellado en la carretera a un depredador. Pero esa noche, acostado en el futón y mirando al techo, todo en lo que podía pensar era en la facilidad con la que 6 años de mi vida habían sido borrados. Con qué rapidez el amor podía convertirse en desprecio. Con qué eficiencia me habían editado de la historia que Miranda estaba contando sobre su vida. Bueno, si ella quería reescribir la historia, 2 podían jugar a ese juego. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Quienquiera que inventara esa frase, obviamente nunca vio su vida volar por los aires por culpa de una sociópata de 20 años y su madre consentidora. Porque déjenme decirles, cuando estás sentado en la habitación de invitados de tu amigo, rodeado de cajas de archivos llenas de papeles, la venganza no se siente fría en absoluto. Se siente como la combustión lenta de un bourbon realmente bueno al bajar. Cálida, constante y garantizada para joderte si no tienes cuidado. Las palabras de Marcus habían estado rebotando en mi cabeza durante 3 días. Deja de actuar como una víctima y empieza a actuar como un hombre al que le han jodido la vida. Un consejo simple, en realidad. El tipo de cosa que suena obvia cuando alguien más lo dice, pero que se siente revolucionaria cuando finalmente hace clic en tu propio cerebro.
Así que hice lo que cualquier hombre racional haría cuando su vida se pone patas arriba por acusaciones falsas, saqué todos y cada uno de los documentos que había archivado cuidadosamente durante los últimos 6 años. Extractos bancarios, contratos comerciales, escrituras de propiedad, registros de inversión, pólizas de seguro, recibos de compras importantes, incluso esas estúpidas tarjetas de garantía que había rellenado religiosamente porque nunca se sabe cuándo las puedes necesitar. Resulta que las necesitas cuando tu esposa intenta reescribir la historia y fingir que no eras más que una sanguijuela chupándole la sangre. La mesa del comedor en el apartamento de Marcus parecía como si un contable forense hubiera explotado sobre ella. Montones de papeles clasificados por año, por categoría, por relevancia para el caso que estaba construyendo en mi cabeza. Marcus echó un vistazo al caos organizativo y silbó por lo bajo. Joder, tío, llevas mejores registros que Hacienda. Entrenamiento militar, dije, aunque, sinceramente, era más como un entrenamiento paranoico. Crecer con un padre al que le habían jodido en su propio divorcio me había enseñado a documentarlo todo. El rastro de papel cuenta la verdadera historia. Y vaya historia que contaba. Verán, esto es lo que Miranda y su preciosa hija habían olvidado convenientemente cuando decidieron pintarme como una especie de cazafortunas. Yo no era un tipo cualquiera que había entrado en sus vidas con los bolsillos vacíos y grandes sueños. Cuando Miranda y yo nos conocimos, ya me iba bastante bien. No era rico según sus estándares, pero vivía cómodamente. Tenía mi propia casa, mi propio coche, mi propia cuenta de ahorros y un negocio de consultoría que en realidad estaba dando buenos beneficios. Pero el amor te hace hacer estupideces, como vender tu casa para ayudar a tu nueva esposa a comprar la casa de sus sueños. Como invertir tus ahorros en su negocio de boutique cuando el inversor inicial se echó atrás. Como CEO firmar préstamos y poner tu crédito en juego porque, ahora somos socios, y los socios se apoyan mutuamente. Las pruebas estaban todas allí, esparcidas sobre la mesa de Marcus como un rompecabezas muy caro. Registros de transferencias bancarias que mostraban mi dinero fluyendo hacia las cuentas de Miranda. Documentos comerciales con nuestras dos firmas, estableciéndome como socio en su preciosa boutique, no solo como un empleado que podía despedir a voluntad. Extractos de inversión que mostraban cuentas conjuntas donde mis contribuciones estaban claramente documentadas. Mi descubrimiento favorito fue una carpeta etiquetada como «Registros de propiedad», que contenía la escritura de nuestra casa, la casa de Miranda, según su narrativa en las redes sociales. Lo curioso de esa escritura es que tenía nuestros dos nombres. Propiedad equitativa establecida cuando compramos el lugar juntos, usando las ganancias de la venta de mi casa más una parte de la herencia de Miranda de su abuela. Pero la verdadera mina de oro eran los registros comerciales. La boutique de Miranda, sí, realmente la había llamado así porque la creatividad nunca fue su fuerte, estaba perdiendo dinero a espuertas cuando intervine. El plan de negocios inicial era tan realista como una granja de unicornios, y las finanzas del primer año parecían como si alguien hubiera estado usando la caja registradora como su hucha personal. Fue entonces cuando sugerí que reestructuráramos todo. Contratar a un contable de verdad, establecer controles de inventario adecuados, crear una estrategia de marketing real en lugar de simplemente esperar a que la gente tropezara con su tienda y se enamorara de bufandas carísimas. Incluso me remangué y me encargué del marketing yo mismo, diseñando el sitio web, creando cuentas en redes sociales, negociando con proveedores. La recuperación había sido bastante impresionante, en realidad. En 18 meses, habíamos pasado de perder dinero cada trimestre a mostrar un beneficio saludable. El negocio había triplicado su base de clientes, se había expandido a las ventas en línea e incluso había abierto una segunda ubicación. Miranda había pasado de ser una dueña de boutique estresada al borde de la quiebra a una empresaria exitosa con un imperio en crecimiento. Pero según la historia que contaba ahora, lo había hecho todo ella sola. Yo solo era un marido peso muerto que había estado de paseo, sin contribuir en nada pero llevándomelo todo. Los papeles decían lo contrario. Cada decisión comercial importante había requerido nuestras dos firmas. Cada solicitud de préstamo listaba nuestros dos ingresos. Cada declaración de impuestos mostraba una presentación conjunta con ingresos comerciales compartidos. Demonios, técnicamente estaba listado como copropietario y director de marketing en el registro oficial del negocio. Esto es munición seria, dijo Marcus, estudiando un contrato particularmente dañino que mostraba claramente mi inversión financiera en el negocio.
¿Qué vas a hacer con ello? Esa era la pregunta del millón, ¿no? Porque tener pruebas es una cosa. Saber qué hacer con ellas es otra completamente distinta. Podría marchar a la boutique de Miranda y agitar estos papeles como un empresario agraviado exigiendo justicia. Podría publicar mi propia demolición en las redes sociales, completa con evidencia fotográfica de cada contribución financiera que había hecho a nuestra vida juntos. Incluso podría presentarme en una de sus clases de yoga y montar una escena que le daría a sus seguidores algo realmente interesante de qué hablar. Pero todas esas opciones se sentían pequeñas, reactivas, como si estuviera jugando su juego en lugar de empezar el mío. Fue entonces cuando me acordé de Eleanor Bass. Eleanor y yo habíamos trabajado juntos hace unos 5 años, cuando su antiguo bufete de abogados necesitaba consultoría de marketing. Era el tipo de abogada que ponía nerviosos a otros abogados, brillante, despiadada y completamente inmune a las historias tristes que hacen que la mayoría de la gente se doblegue como sillas de jardín baratas. Había dejado su antiguo bufete para abrir su propio despacho, especializándose en casos de divorcio de alto riesgo y disputas comerciales. Su reputación era legendaria. Si querías que alguien fuera destruido legal y financieramente, Eleanor era tu mujer. Más importante aún, nunca le había gustado Miranda. Durante las pocas veces que se habían encontrado en eventos de negocios, Eleanor había dejado claro que pensaba que mi esposa era lo que ella llamaba, profesionalmente encantadora, lo que en jerga de abogados significa más falsa que una moneda de 3 euros. Encontré el número de Eleanor en mis contactos y lo miré fijamente durante unos 10 minutos, con el pulgar flotando sobre el botón de llamada. Porque llamar a Eleanor significaba que esto era real. Significaba que ya no esperaba que Miranda entrara en razón y se disculpara. Significaba que estaba listo para quemar todo lo que habíamos construido juntos, si eso era lo que hacía falta para obtener justicia. El teléfono sonó 3 veces antes de que la voz de Eleanor irrumpiera con su eficiencia habitual. Adrien Cross. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Te has enterado de lo que pasó? Cariño, todo el mundo se ha enterado de lo que pasó. Tu esposa te convirtió en un meme de las redes sociales. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré alrededor del apartamento de Marcus, el futón que había sido mi cama durante 3 semanas, las cajas de pertenencias que representaban los restos de mi vida anterior, las pruebas esparcidas sobre la mesa que demostraban que todo lo que Laia había dicho era mentira. Quiero recuperar lo que es mío, dije. La risa de Eleanor fue aguda y satisfecha. Bien. Organicemos una reunión. Trae todo lo que tengas, y veremos cuánto va a lamentar tu querida esposa haberte echado de ese coche. ¿Cuánto me va a costar esto? No te preocupes por mis honorarios, dijo Eleanor, y pude oír la sonrisa en su voz. Algo me dice que este caso se pagará solo. Además, llevo años esperando una excusa para acabar con alguien como Miranda. Considéralo un placer profesional. Colgué y miré a Marcus, que había estado escuchando toda la conversación con creciente diversión. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Todavía no, dije, comenzando a recoger los papeles. Pero estoy a punto. Porque esto es lo que pasa cuando te subestiman. Te da una ventaja del carajo cuando finalmente decides mostrarle a la gente de lo que eres realmente capaz. Miranda y Laia pensaron que se habían deshecho de un peso muerto. Estaban a punto de descubrir que en realidad acababan de despertar al oso que dormía. ¿Conocen ese momento en las películas de terror cuando el monstruo que todos creían muerto de repente abre los ojos? Eso es exactamente lo que sentí cuando Marcus me despertó a las 9 de la mañana con el tipo de sonrisa que significaba que los problemas estaban a punto de entrar por nuestra puerta. Adivina quién está aquí para verte, dijo. Y pude oír voces en la sala. Una familiar, la otra desafortunadamente más familiar. Había estado esperando esta visita durante exactamente 3 semanas y un día. No porque sea evidente, sino porque conozco a Miranda mejor de lo que ella se conoce a sí misma. Opera en un ciclo muy predecible: impulso, justificación, duda, pánico, control de daños. 3 semanas era aproximadamente el tiempo que le tomaba pasar por las primeras 4 etapas y darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, echar a tu marido de un coche en marcha podría tener consecuencias legales.
Me puse los vaqueros de ayer y una camiseta que había visto décadas mejores, me pasé los dedos por el pelo para lograr ese aspecto de, definitivamente no he estado conspirando para tu caída, y entré en la sala como si me dirigiera a mi propia ejecución. Allí estaba ella, de pie en el piso de soltero de Marcus como una reina inspeccionando una aldea de campesinos que estaba considerando mandar quemar. Miranda se veía exactamente como siempre que intentaba intimidar a alguien para que se sometiera. Pelo perfectamente peinado que probablemente costó más que la cuota del coche de la mayoría de la gente. Maquillaje aplicado con la precisión de un pintor renacentista y un atuendo que gritaba, «Tengo más dinero que tú y no tengo miedo de usarlo». Llevaba una chaqueta de color crema sobre vaqueros oscuros y botas que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual actual. Adornada con suficientes joyas como para financiar el programa de infraestructura de un país pequeño, todo el conjunto estaba diseñado para recordarme todo lo que supuestamente había perdido cuando me había echado a la acera. Y de pie, ligeramente detrás de ella, como un perro de ataque leal esperando la orden de atacar, estaba la querida y dulce e inocente Laia, que se había vestido para la ocasión con lo que solo podría describir como un estilo, joven profesional sociópata chic. Un vestido negro que probablemente provenía de la boutique de su madre, combinado con una expresión que sugería que ya estaba planeando mi funeral. «Adrien», dijo Miranda, y su voz tenía ese tono particular que usaba cuando intentaba sonar razonable mientras era completamente irrazonable. «Creo que es hora de que hablemos». Marcus, bendita su alma táctica, se había posicionado cerca de la encimera de la cocina, desde donde podía ver todo el espectáculo mientras fingía hacer café. Me miró y levantó una ceja que claramente decía, «¿Quieres que las eche o te encargas tú?» Le hice un mínimo gesto negativo con la cabeza. Llevaba 3 semanas esperando este momento. De ninguna manera me iba a perder el espectáculo. «Claro», dije, acomodándome en la silla frente al sofá donde Miranda se había puesto cómoda. «Hablemos». «¿Qué tienes en mente?» Miranda se alisó los vaqueros como si se estuviera preparando para una presentación de negocios. «Creo que has tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que pasó, para pensar en tu comportamiento y quizás llegar a algunas conclusiones sobre por qué las cosas salieron tan mal entre nosotros». ¿Reflexionar sobre mi comportamiento? Eso era el colmo. Había pasado 3 semanas reflexionando. Claro que sí. Reflexionando sobre 6 años de matrimonio con una mujer que aparentemente había estado llevando una cuenta mental de cada ofensa y decepción percibida, esperando solo una excusa para cobrárselas todas de golpe. Definitivamente he estado reflexionando, dije, manteniendo mi voz tan neutral como suiza. ¿A qué tipo de conclusiones esperabas que llegara? Bueno, dijo Miranda, mirando a Laia en busca de apoyo, creo que necesitas reconocer que cruzaste algunos límites. Que tal vez te aprovechaste de mi generosidad y perdiste de vista lo que era apropiado en nuestra relación. ¿Perder de vista lo que era apropiado? Viniendo de la mujer que me había agredido físicamente y luego se había jactado de ello en línea. Era absolutamente hilarante. ¿Y cuáles serían esos límites, exactamente? Pregunté. Laia se inclinó hacia adelante como si hubiera estado esperando su señal para unirse a la conversación. Los financieros, obviamente. La forma en que usaste el éxito de mamá para tu propio beneficio sin aportar nada real a cambio. Debo darle crédito. Soltó esa frase con la confianza de alguien que realmente lo creía. O era mejor actriz de lo que le había dado crédito, o realmente se había convencido a sí misma de que su mentira era la verdad. Ambas opciones eran igualmente aterradoras. Teoría interesante, dije. ¿Algo más? Miranda respiró hondo como si estuviera a punto de dar un diagnóstico particularmente difícil. Mira, Adrien, sé que esto ha sido duro para ti. Pedirte que te fueras fue abrupto, pero creo que si eres honesto contigo mismo, admitirás que las cosas no habían estado funcionando entre nosotros desde hace tiempo. ¿Las cosas no habían estado funcionando? Esa era una forma de describir el descubrimiento de que la hija de tu esposa la había estado envenenando sistemáticamente contra ti mientras tú estabas ocupado tratando de construir una familia. Entonces, ¿qué propones exactamente? Pregunté. Creo, dijo Miranda, su voz adquiriendo ese tono dulce y razonable que una vez me había enamorado y que ahora me ponía la piel de gallina, que si estás dispuesto a disculparte por tu comportamiento y a reconocer los errores que cometiste, podríamos llegar a un acuerdo.
Quizás podrías volver a casa y podríamos intentar reconstruir nuestra relación sobre una base más honesta. ¿Volver a casa? Como si me estuviera ofreciendo un regalo generoso en lugar de proponer que me arrastrara de vuelta a la escena de mi humillación y fingiera que no había pasado nada. ¿Y cómo sería esa base honesta? Pregunté. Laia intervino antes de que Miranda pudiera responder. Significaría respetar los límites, no aprovecharse de la amabilidad de mamá. Quizás conseguir tu propio lugar eventualmente en lugar de asumir que tienes derecho a vivir en nuestra casa. ¿Nuestra casa? No la casa que Miranda y yo habíamos comprado juntos con mi dinero. Nuestra casa, como si yo no hubiera sido más que un huésped a largo plazo que se había quedado más de la cuenta. Miré a Miranda para ver si iba a corregir la pequeña jugada de poder de su hija. Pero ella simplemente se quedó sentada, asintiendo como si Laia hubiera dicho algo profundo en lugar de algo completamente demente. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era realmente una misión de disculpa en absoluto. Esto era una negociación desde una posición de supuesta fuerza. No estaban aquí porque me extrañaran o porque se hubieran dado cuenta de que habían cometido un error. Estaban aquí porque en algún lugar de la mente de Miranda, una vocecita susurraba que tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez echar a su marido de un coche y transmitirlo al mundo no había sido su jugada más inteligente. Pero en lugar de admitirlo, en lugar de reconocer que la había cagado, estaba tratando de replantear toda la situación como si yo necesitara ganarme el derecho a volver a estar en su gracia. En realidad era algo hermoso, de una manera completamente psicótica. Bueno, dije, levantándome y caminando hacia la encimera de la cocina donde había dejado mi café. Es ciertamente una oferta interesante. ¿Así que lo considerarás? Preguntó Miranda, y por un segundo, vislumbré una pizca de incertidumbre en sus ojos, como si tal vez no estuviera tan segura de su posición como pretendía. Tomé un largo sorbo de café, saboreando el momento, porque este era el momento. El momento que había estado planeando durante 3 semanas. El momento en que dejé de ser la víctima y comencé a ser el tipo que se defiende. Metí la mano en el sobre de Manila que había dejado en la encimera y saqué una pila ordenada de papeles sujetos con uno de esos pequeños clips negros que tanto les gustan a los abogados. En realidad, dije, volviendo y extendiéndole el sobre a Miranda, tengo una contraoferta para ti. Tomó el sobre con el tipo de movimiento cuidadoso que la gente usa cuando no está segura de si le están entregando un regalo o una bomba. ¿Qué es esto?, preguntó. Los papeles del divorcio, dije, y las palabras se sintieron como la libertad deslizándose por mi lengua. Sí que reflexioné, Miranda. Reflexioné sobre 6 años de matrimonio con alguien que estaba dispuesto a creer lo peor de mí sin siquiera pedir mi versión de la historia. Reflexioné sobre estar casado con alguien que pensaba que la violencia física era una respuesta apropiada a un desacuerdo familiar. ¿Y sabes a qué conclusión llegué? El rostro de Miranda se había vuelto muy pálido, y miraba los papeles como si pudieran entrar en combustión espontánea. He terminado, dije. He terminado de ser tu chivo expiatorio conveniente. He terminado de fingir que la toxicidad de tu hija es algo que necesito tolerar. Y definitivamente he terminado de estar casado con alguien que piensa que, lo siento, significa exigir que yo me disculpe con ella. El silencio en la habitación era tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo y servirlo para la cena. ¿Conocen ese momento en una película cuando el villano finalmente se da cuenta de que el héroe no va a rendirse y morir? Ese instante en que su confianza engreída se resquebraja y puedes ver el pánico asomando por los bordes. Eso es exactamente lo que estaba sucediendo en el rostro de Miranda mientras miraba esos papeles de divorcio como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos. Pero antes de que pudiera procesar lo que tenía en sus manos, su querida hija decidió recordar a todos por qué ella era la verdaderamente maestra detrás de todo este desastre. ¿Qué demonios se supone que es esto?, chilló Laia. Y quiero decir, chilló. El sonido que salió de su boca estaba en algún punto entre una alarma de incendios y un gato moribundo, en la frecuencia exacta diseñada para hacer añicos tanto el cristal como los tímpanos. Había estado acechando en el pasillo, porque por supuesto que sí, probablemente escuchando cada palabra y cabreándose cada segundo más de que su reunión cuidadosamente orquestada no saliera según lo planeado. Ahora irrumpió en la sala como un pequeño tornado de ropa de diseñador y rabia fuera de lugar. No puedes hacer esto, continuó,
su voz subiendo a niveles que probablemente hicieron aullar a los perros a 3 manzanas de distancia. No eres nada sin ella. No eres absolutamente nada. Tuve que admirar el compromiso con su narrativa. De verdad. Incluso frente a documentos legales que estaban a punto de poner su mundo patas arriba, Laia seguía impulsando el mismo guión cansado. El pobre e indefenso Adrien, que había estado viviendo de la generosidad de mamá y ahora tenía la audacia de morder la mano que le daba de comer. Marcus, que había estado observando todo este drama con la fascinación de alguien que observa un documental de naturaleza particularmente violento, de hecho comenzó a sonreír. Nunca antes había visto a Laia perder la compostura. Demonios, ninguno de nosotros lo había visto. La chica solía ser fría como el hielo, calculadora, todo sonrisas falsas y lágrimas estratégicas. Pero al parecer, los papeles del divorcio eran su kriptonita. Laia, cálmate, dijo Miranda, aunque parecía tan tranquila como alguien desactivando una bomba mientras monta en una montaña rusa. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban mientras hojeaba los papeles, y pude ver su cerebro trabajando a toda máquina, tratando de averiguar qué demonios le había pasado a su plan maestro. No. Laia se giró para enfrentar a su madre. Y por primera vez desde que la conocía, la máscara se deslizó por completo. Atrás quedó el acto de víctima dulce e inocente. Atrás quedó la hija preocupada que solo intentaba proteger a su mamá. Lo que estaba en mi sala de estar, bueno, la sala de Marcus, era puro y sin diluir derecho de privilegio vistiendo un vestido de diseñador. Esto es exactamente de lo que te advertí, continuó, señalándome con el dedo como si yo fuera una especie de enfermedad exótica. Está tratando de llevárselo todo. Está tratando de destruir a nuestra familia. Nuestra familia. Ahí estaba de nuevo. Esa pequeña frase posesiva que me había estado volviendo loco durante 6 años. No, la familia, o la familia de mi mamá, o incluso, mi familia. Nuestra familia, como si ella y Miranda fueran una especie de club exclusivo al que nunca me habían invitado realmente. En realidad, dije, acomodándome de nuevo en mi silla y disfrutando del espectáculo, no estoy tratando de llevármelo todo. Solo me estoy llevando lo que es legalmente mío. Hay una diferencia. No tienes derecho a nada. Gritó Laia, y ahora sí que se estaba calentando. Su cara se estaba poniendo roja, su pelo cuidadosamente peinado se estaba deshaciendo y gesticulaba salvajemente como si estuviera dirigiendo una orquesta de caos. Te casaste con ella por su dinero y ahora estás tratando de robarlo en el tribunal de divorcios. Fue entonces cuando sucedió algo verdaderamente hermoso. Miranda, que había estado sentada allí en un silencio atónito mientras su hija hacía su berrinche, de repente levantó la vista de los papeles con una expresión que nunca antes había visto. No era ira ni confusión, ni siquiera miedo. Era comprensión. Laia, dijo en voz baja. Pero Laia ya estaba en racha, demasiado metida en su rabia para darse cuenta de que estaba cavando su propia tumba con cada palabra. Nunca te quiso, mamá. Solo estaba esperando el momento adecuado para cobrar. Y ahora ha encontrado a un abogado de pacotilla para que le ayude a robar todo por lo que hemos trabajado. ¿Hemos? No pude evitarlo. ¿Por qué has trabajado exactamente tú, Laia? Tu mayor logro en el último año fue conseguir que tu madre te pagara el viaje de Spring Break a cabo. La protegí de ti. Replicó Laia, y ahí estaba, la verdad. Desnuda, fea y absolutamente condenatoria. Vi a través de tu farsa desde el primer día. Sabía lo que realmente eras. El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler en el condado de al lado. Porque lo que Laia acababa de admitir en su furia incontrolada era que había estado conspirando contra mí desde el principio. No protegiendo a su madre de una traición reciente, no respondiendo a un comportamiento sospechoso que había notado de repente. Había estado trabajando activamente para destruir mi matrimonio desde el primer día. Miranda miraba a su hija como si nunca la hubiera visto antes. Y tal vez realmente no lo había hecho. Tal vez había estado tan cegada por el amor maternal y el deseo de mantener feliz a su hija que nunca se había dado cuenta de la pequeña sociópata manipuladora que había criado. Tú. Lo planeaste, dijo Miranda lentamente, y su voz era tan baja que apenas era audible. Desde el principio. Nunca le diste una oportunidad.
Por supuesto que nunca le di una oportunidad. Explotó Laia, demasiado ida para darse cuenta de que estaba confesando años de guerra psicológica. ¿Por qué lo habría hecho? Solo era un tipo cualquiera que pensó que podía entrar en nuestras vidas y tomar el control. Estabas bien antes de que apareciera. Estábamos bien. Y ahí estaba. El verdadero motivo, expuesto en toda su retorcida gloria. No se trataba de proteger a su madre o de prevenir el abuso financiero ni de ninguna de las nobles razones que había estado vendiendo. Se trataba de una mocosa malcriada de 20 años que no podía soportar compartir la atención de mamá y que había pasado 6 años destruyendo sistemáticamente cualquier posibilidad de felicidad que su madre pudiera haber encontrado. Marcus ahora miraba abiertamente, su taza de café congelada a medio camino de su boca. Creo que incluso él estaba impresionado por el alcance de la manipulación de Laia y la espectacular manera en que todo se estaba desmoronando. Laia, dijo Miranda, y ahora su voz se estaba volviendo más fuerte, más segura. Me mentiste sobre el dinero, sobre que Adrien robaba, sobre todo. No mentí. Insistió Laia, pero su voz se estaba volviendo estridente y desesperada. Te estaba protegiendo. Eres demasiado confiada, demasiado ingenua. Necesitabas a alguien que velara por tus intereses. ¿Destruyendo mi matrimonio? De todos modos, no era un matrimonio de verdad, replicó Laia, y juro que pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Su rostro se puso pálido, su boca se cerró de golpe y miró alrededor de la habitación como si de repente fuera consciente de que todos la miraban con diversos grados de horror y disgusto. Miranda se levantó lentamente, con esos papeles de divorcio aún apretados en sus manos. Y por primera vez en 6 años, miró a su hija como debería haberla mirado todo el tiempo, como alguien que acaba de descubrir una serpiente en su cama. Lárgate, dijo en voz baja. Mamá. Lárgate de aquí, Laia. Ahora mismo. Antes de que diga algo de lo que ambas nos arrepintamos. No puedes hablar en serio, dijo Laia, pero su voz había perdido todo su fuego. Ahora solo sonaba como lo que realmente era, una niña asustada que acababa de darse cuenta de que su juego había terminado y que estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Hablo completamente en serio, dijo Miranda, y el acero en su voz era algo que solo había oído unas pocas veces en nuestro matrimonio, generalmente cuando trataba con clientes difíciles o proveedores insistentes. Ya has destruido suficiente. Lárgate. Laia miró alrededor de la habitación una vez más. Quizás esperando que alguien viniera a su rescate o le dijera que todo era un malentendido. Pero Marcus la miraba con abierto desprecio. Yo la miraba con algo que podría haber sido lástima si no estuviera todavía tan enfadado. Y su madre la miraba con el tipo de decepción que corta más profundo que cualquier insulto. Bien, dijo Laia, agarrando su bolso y dirigiéndose a la puerta. Pero no vengas a llorarme cuando se lo lleve todo y te deje sin nada. Esto es exactamente lo que estaba tratando de evitar. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas, y entonces solo quedamos yo, Miranda y los restos de 6 años de mentiras. ¿Saben qué es mejor que la venganza? Ver a tus enemigos destruirse a sí mismos mientras tú te sientas a comer palomitas. Y vaya si Miranda y Laia montaron un espectáculo que habría hecho llorar de envidia a Shakespeare. Comenzó unos 3 días después de nuestra primera sesión en el tribunal, cuando Marcus volvió de su carrera matutina con el tipo de sonrisa que significaba que acababa de presenciar algo espectacular. Me encontró en la cocina revisando más documentos legales. Eleanor había enviado pruebas para la segunda ronda de nuestro enfrentamiento legal. Tío, dijo, todavía un poco sin aliento por su ruta de 8 kilómetros por el barrio. No te vas a creer lo que acabo de oír viniendo de la casa de tu mujer. Es mujer, corregí automáticamente, aunque los papeles aún no eran definitivos. Lo que sea. El caso es que se están peleando como gatos en una licuadora. Podía oírlas gritar a 2 manzanas de distancia. Era una noticia interesante, pero no del todo sorprendente. Verán, esto es lo que pasa con las dinámicas familiares tóxicas. Solo funcionan cuando todos están unidos contra un enemigo común. Elimina a ese enemigo, de repente, todo ese veneno no tiene a dónde ir más que hacia adentro. Miranda y Laia habían pasado 6 años uniéndose en su misión compartida de mantenerme en mi sitio.
Ahora que yo me había ido y estaba contraatacando, no les quedaba nada que las uniera, excepto la culpa mutua. ¿Por qué se estaban peleando? Pregunté, tratando de sonar casual mientras internamente hacía una danza de la victoria. Por lo que pude entender, Laia gritaba algo sobre que todo era culpa de Miranda por ser débil y estúpida, y Miranda le gritaba que Laia le había arruinado la vida. Marcus cogió una botella de agua de la nevera y negó con la cabeza. Era como escuchar un episodio muy caro del show de Jerry Springer. En los días siguientes, los informes siguieron llegando, porque eso es lo que pasa cuando vives en un buen barrio. Todo el mundo conoce los asuntos de los demás, y los chismes viajan más rápido que un incendio forestal en California. Janet, nuestra cartera, mencionó que había tenido que esperar 5 minutos a que los gritos se calmaran antes de poder acercarse con seguridad a la puerta de Miranda. El repartidor de FedEx le dijo a Marcus que de hecho se había dado la vuelta y había dejado un paquete en el almacén porque los gritos que salían de la casa le hicieron pensar que estaban asesinando a alguien. Incluso la señora Patterson, la anciana de 70 años que vivía al lado de Miranda y que normalmente estaba sorda como una tapia, empezó a quejarse del ruido. Pero la verdadera información de inteligencia vino de Sarah, la ex mejor amiga de Miranda del club de lectura. Me la encontré en el supermercado una semana después de la audiencia. Y déjenme decirles, estaba prácticamente a punto de estallar con información que se moría por compartir. Adrien, dijo, acorralándome en el pasillo de los congelados como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Me he enterado del divorcio. ¿Cómo lo llevas? Ahora bien, Sarah había estado en el equipo de Miranda desde el primer día de nuestra separación. Había sido una de las personas que comentaban alegremente las publicaciones de Miranda en las redes sociales sobre cortar el peso muerto y conocer tu valor. Pero, al parecer, los acontecimientos recientes la habían hecho reconsiderar sus lealtades. Estoy bien, Sarah, dije, tratando de salir de la conversación antes de que se convirtiera en una sesión de chismes que alimentaría el molino de rumores del barrio durante meses. Bueno, solo quiero que sepas que nunca creí esas cosas que Laia decía sobre ti, dijo, lo cual era interesante, ya que había estado apoyando públicamente la versión de los hechos de Miranda hacía solo 2 semanas. Siempre pensé que había más en la historia. Es muy amable de tu parte decir eso. Y, sinceramente, continuó Sarah, bajando la voz como si estuviéramos discutiendo secretos de Estado, creo que Miranda por fin está empezando a ver cómo es Laia de verdad. Las cosas que esa chica le ha estado diciendo a su madre. Es simplemente horrible. Aquí es donde debería haberme disculpado cortésmente y haberme ido. Aquí es donde debería haber tomado el camino de la virtud y haberme negado a participar en chismes sobre mi esposa separada y su hija tóxica. Aquí es donde debería haber sido una mejor persona. En cambio, me encontré preguntando, ¿qué tipo de cosas? Los ojos de Sarah se iluminaron como la mañana de Navidad. Bueno, según Lisa, que se lo oyó a su hija que trabaja en la boutique, Laia apareció allí la semana pasada gritándole a Miranda delante de los clientes. La llamó, vieja patética, que era, demasiado estúpida para ver que la estabas utilizando todo el tiempo. Vaya, incluso para los estándares de Laia, eso era impresionantemente cruel. Pero aquí viene la parte realmente loca, continuó Sarah, disfrutando claramente. Laia le dijo a Miranda que debería estar agradecida por todo lo que hizo para protegerla de ti. Dijo que Miranda era débil e ingenua y que lo habría perdido todo si Laia no hubiera intervenido para salvarla. Tuve que darle crédito a Laia por su consistencia, sino por su cordura. Incluso ante la abrumadora evidencia de que destruyó el matrimonio de su madre sin una buena razón, seguía aferrada a su complejo de salvadora. ¿Y qué le dijo Miranda a eso? Por lo que oyó Lisa, Miranda finalmente perdió los estribos. Empezó a gritar sobre cómo Laia le había mentido, cómo había arruinado la mejor relación que había tenido nunca, cómo la había convertido en el tipo de persona que echa a su marido de un coche. Sarah negó con la cabeza asombrada. Al parecer, echó a Laia de la tienda y le dijo que no volviera. Esto se ponía cada vez mejor. No solo se estaban peleando, sino que Miranda por fin empezaba a comprender el alcance de lo que su hija había hecho. Era como ver a alguien despertar de un coma de 6 años y darse cuenta de que toda su vida había sido una mentira. Pero Sarah no había terminado con su informe de inteligencia. Y luego, dijo, acercándose más, ayer, Laia apareció en casa de Miranda con un tipo con el que ha estado saliendo.
Ya sabes, ese perdedor de la moto que se cree que está en una boyband. Bueno, pues exigió que Miranda le diera dinero para la fianza de un apartamento, ya que Miranda había arruinado su situación de vivienda al elegirte a ti por encima de su propia hija. Déjame adivinar, dije. Miranda dijo que no. Miranda dijo que ni de coña. Y entonces Laia empezó a gritar que Miranda se lo debía por todos los años que había pasado protegiéndola, que había sacrificado su propia felicidad para evitar que tú te aprovecharas de la amabilidad de Miranda. Sara estaba claramente saboreando cada detalle. Así que Miranda le dijo que la única persona que se había estado aprovechando de alguien era la propia Laia. ¿Y entonces qué pasó? Por lo que me contó la señora Patterson, Laia tiró algo, quizás un jarrón, y se hizo añicos contra la pared. Luego salió furiosa gritando que Miranda se arrepentiría de haber elegido a un ladrón mentiroso por encima de su propia carne y sangre. Intenté procesar esta información con la solemnidad apropiada, pero por dentro estaba dando volteretas, porque esto era exactamente lo que había esperado que sucediera, pero mejor. Había supuesto que eliminarme de la ecuación causaría cierta tensión entre Miranda y Laia, pero no me había atrevido a esperar este nivel de implosión espectacular. Marcus tenía razón cuando llegó a casa esa noche. Estaba viviendo gratis en sus cabezas, y se estaban destrozando mutuamente, tratando de averiguar quién tenía la culpa de haberme perdido. Lo mejor de todo, dijo Marcus, acomodándose en su sillón favorito con una cerveza, es que tú ni siquiera estás haciendo nada. Solo estás sentado aquí revisando documentos legales y viviendo tu vida mientras ellas están allí incendiando su propia casa. Tenía razón. Esto no era un elaborado plan de venganza que yo había orquestado. Era simplemente la consecuencia natural de dos personas tóxicas obligadas a enfrentar la realidad de lo que habían hecho sin tenerme a mí para culpar de todo lo que salía mal en sus vidas. ¿Crees que empeorará? Pregunté. Marcus se rió. Hermano, esto es solo el principio. Espera a la próxima audiencia en el tribunal, cuando ese juez falle a tu favor. Espera a que Miranda se dé cuenta de que está a punto de perder la mitad de todo lo que creía que era suyo. Espera a que Laia se entere de que mamá ya no podrá financiar su estilo de vida. Tenía razón. Por supuesto. Esto era solo el primer acto. Los verdaderos fuegos artificiales aún estaban por llegar. ¿Conocen ese momento en el boxeo cuando un púgil conecta el golpe perfecto? No el más llamativo ni el más sonoro, sino el que lo resuelve todo. Así es exactamente como me sentí en la segunda audiencia judicial. Excepto que en lugar de guantes de boxeo, usábamos documentos legales, y en lugar de una cuenta de 10, teníamos el mazo de la jueza Chin. La sala del tribunal era exactamente igual que 3 semanas antes, pero la energía era completamente diferente. Miranda estaba sentada en su mesa, con aspecto de haber envejecido unos 5 años desde nuestra última comparecencia. Su perfecta compostura había sido reemplazada por el agotamiento de ojos hundidos de alguien que había estado luchando una guerra en múltiples frentes y perdiendo todas las batallas. Su abogado, Pemberton, se veía aún peor. La confianza arrogante de Club de Campo había sido reemplazada por la energía desesperada de un hombre que sabía que estaba a punto de ver cómo su caso se desmoronaba pieza por pieza. No paraba de hojear sus papeles como si mágicamente pudiera encontrar alguna prueba que los salvara. Pero todos sabíamos la verdad. Estaban jodidos, y todos en esa sala podían olerlo. Eleanor, por otro lado, parecía una mujer que ya había ganado y solo esperaba que los demás se dieran cuenta. Había cambiado su maletín habitual por lo que parecía una pequeña biblioteca de documentos, todos meticulosamente organizados y codificados por colores. Cada prueba que necesitábamos para destruir las afirmaciones de Miranda estaba allí, al alcance de su mano. Pero la verdadera diferencia era la silla vacía junto a Miranda. Laia, una vez más, no estaba a la vista, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba su relación. La chica que había comenzado todo este lío mintiendo sobre mi supuesto robo ni siquiera se molestaba en aparecer para ver cómo se desarrollaban las consecuencias de sus acciones. Pónganse en pie para la honorable jueza Patricia Chin, anunció el alguacil, y pasamos por el ritual familiar de levantarnos y sentarnos mientras la jueza Chin se acomodaba en su trono de justicia. Esta es la continuación de la audiencia en el asunto de Cross contra Cross, dijo, hojeando lo que parecía ser todo nuestro expediente. Señor Pemberton, confío en que haya tenido tiempo para revisar las pruebas presentadas en nuestra última sesión.
Pemberton se levantó como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Sí, señoría. La defensa sostiene que el éxito comercial de la señora Cross se debió principalmente a sus propios esfuerzos y visión, y que las contribuciones del señor Cross fueron, en el mejor de los casos, mínimas. La jueza Chin lo miró por encima de sus gafas de leer con la expresión de alguien a quien acababan de decir que la gravedad era opcional. Señor Pemberton, ¿está sugiriendo que los registros bancarios, los contratos comerciales y los testimonios jurados son de alguna manera inexactos? No, señoría, pero creemos que el contexto de estas contribuciones ha sido tergiversado. Ya veo. ¿Y cuál sería ese contexto? Aquí fue donde Pemberton cometió su error fatal. En lugar de reducir sus pérdidas e intentar salvar lo que pudiera para su clienta, decidió redoblar la estupidez. Señoría, si bien el señor Cross pudo haber hecho contribuciones financieras al negocio, la señora Cross fue la fuerza creativa, el rostro público y la principal tomadora de decisiones. El señor Cross fue esencialmente un socio silencioso que... Objeción. Dijo Eleanor, levantándose de su silla con la gracia de un depredador que acaba de avistar una presa herida. Señoría, el señor Pemberton está testificando en lugar de presentar pruebas. Sostenida, dijo la jueza Chin, y la mirada que le dirigió a Pemberton podría haber congelado el infierno. Señor Pemberton, ¿tiene alguna nueva prueba que presentar o vamos a continuar con la narración creativa? Fue entonces cuando Eleanor se levantó y pronunció lo que solo puede describirse como una obra maestra legal. Señoría, si me permite abordar la pregunta del tribunal sobre el contexto. Se acercó a la mesa de pruebas y cogió una carpeta gruesa. El demandante desea presentar pruebas adicionales que creemos que proporcionan una imagen completa del papel del señor Cross en el éxito comercial de la demandada. La jueza Chin le indicó que procediera, y Eleanor abrió esa carpeta como si estuviera revelando las joyas de la corona. Esto, señoría, es una auditoría completa de la boutique de Miranda desde su inicio hasta el día de hoy, realizada por un contable público certificado. Entregó copias a la jueza y a Pemberton, que parecía a punto de vomitar. Esta auditoría muestra que antes de la participación del señor Cross, el negocio operaba con una pérdida de aproximadamente $30,000 por trimestre. Dejó que esa cifra calara por un momento antes de continuar. 6 meses después de la inversión y la participación operativa del señor Cross, el negocio mostró su primer beneficio. En un año, los beneficios trimestrales habían aumentado a un promedio de $40,000. El promedio actual de beneficios trimestrales es de $65,000. Observé el rostro de Miranda durante esta presentación, y fue como ver a alguien darse cuenta de que su casa había sido construida sobre arenas movedizas. Porque lo que Eleanor estaba exponiendo no era solo mi contribución al negocio. Era la prueba de que sin mí, no habría negocio por el que luchar. Además, continuó Eleanor, esta auditoría muestra que las estrategias de marketing del señor Cross dieron como resultado directo un aumento del 340% en la base de clientes. Su sistema de gestión de inventario redujo los costos generales en un 35%. Y sus negociaciones con los proveedores mejoraron los márgenes de beneficio en un promedio del 22%. Pemberton intentó objetar, pero la jueza Chin lo apartó como si estuviera espantando una mosca particularmente molesta. Señoría, dijo Eleanor, las pruebas demuestran claramente que el señor Cross no fue solo un contribuyente a este negocio. Fue el arquitecto de su éxito. La señora Cross proporcionó la visión inicial y continúa sirviendo como el rostro público, pero el señor Cross transformó esa visión en una empresa rentable. Luego llegó el momento que había estado esperando, el desglose financiero. Basado en la inversión inicial del señor Cross, sus contribuciones continuas y su papel en el éxito del negocio, el demandante solicita el 50% de todos los activos del negocio, el 50% de todas las propiedades adquiridas conjuntamente. En reconocimiento de su estatus como copropietario en lugar de empleado. El silencio en esa sala del tribunal fue tan completo que se podría haber oído estornudar a un ratón. Miranda miraba la mesa frente a ella como si pudiera contener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Pemberton garabateaba frenéticamente notas que probablemente decían cosas como, estamos jodidos, y actualizar currículum. La jueza Chin pasó lo que pareció una eternidad revisando los documentos de la auditoría, mirando ocasionalmente a Miranda con una expresión que sugería que estaba viendo el caso bajo una luz completamente nueva.
Señora Cross, dijo finalmente. ¿Discute la exactitud de esta auditoría financiera? Miranda levantó la vista como si alguien la acabara de despertar de una bofetada. Yo. No, señoría. Las cifras parecen ser exactas. ¿Y discute que el señor Cross jugó un papel significativo en el éxito financiero de su negocio? Otra larga pausa. Otro momento de visible lucha interna. No, señoría. ¿Y discute que usted retiró físicamente al señor Cross de su vehículo y posteriormente publicó sobre ello en las redes sociales? Esta vez Miranda ni siquiera dudó. No, señoría. La jueza Chin se reclinó en su silla y estudió a ambas partes como si estuviera mirando a dos niños particularmente decepcionantes que la habían obligado a resolver su desorden. Muy bien. Basado en las pruebas presentadas, el testimonio dado y la auditoría financiera proporcionada, este tribunal determina que el señor Cross ha demostrado una contribución sustancial a los bienes matrimoniales en cuestión. Hizo una pausa para hojear sus notas. El tribunal por la presente concede la disolución del matrimonio y otorga al señor Cross el 50% de todos los activos del negocio, el 50% de todas las propiedades adquiridas conjuntamente, en reconocimiento como copropietario de la boutique de Miranda. El mazo cayó con la finalidad del cierre de la tapa de un ataúd. Sentí que debería estar celebrando, saltando de arriba abajo, tal vez haciendo un baile de la victoria allí mismo en la sala del tribunal. Pero, sinceramente, todo lo que sentí fue cansancio. Cansado y aliviado, y tal vez un poco triste de que se hubiera llegado a esto. Miranda se quedó congelada en su silla, mirando a la nada, mientras Pemberton recogía sus papeles con la eficiencia de alguien que quería largarse de allí lo más rápido posible. En la galería detrás de mí, Marcus probablemente estaba luchando por no vitorear en voz alta. Pero la verdadera victoria no era el dinero ni la propiedad, ni siquiera el reconocimiento. La verdadera victoria fue salir de esa sala del tribunal como un hombre libre, ya no atado a alguien que me había tirado como basura y luego esperaba que estuviera agradecido por la experiencia. Mientras recogíamos nuestros documentos, Eleanor se inclinó y susurró, ¿qué se siente al ser vindicado? Como la justicia, dije. Se siente como la justicia. Fuera del juzgado, Miranda nos alcanzó mientras caminábamos hacia el coche de Eleanor. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida, como si alguien le hubiera quitado todo el aire. Adrien, llamó, y me di la vuelta para enfrentarme a la mujer que había sido mi esposa durante 6 años y mi adversaria durante los últimos 2 meses. ¿Qué, Miranda? Yo. Solo. Quería que supieras que lo siento. Por lo del coche, por creer a Laia, por todo. Demasiado poco, demasiado tarde, pero agradecí el gesto. Lo sé, dije, pero lo siento, no arregla esto. Lo siento, no me devuelve 6 años de matrimonio con alguien que estaba dispuesto a creer lo peor de mí sin siquiera pedir mi versión de la historia. Ella asintió como si lo entendiera, aunque dudaba que realmente lo hiciera. Por lo que vale, dijo, creo que por fin estoy empezando a ver cómo es Laia de verdad. Lo que nos ha estado haciendo a los dos. Bien, dije. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de dejar que una chica de 20 años dirija tu vida. Y con eso, me alejé de Miranda Cross por última vez. ¿Saben lo que no te dicen sobre ganar? A veces se siente exactamente como perder, excepto con mejor papeleo y una cuenta bancaria más grande. 3 meses después de que el mazo de la jueza Chin pusiera fin oficialmente a mi matrimonio y comenzara mi nueva vida, estaba de pie en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando una ciudad que de repente se sentía llena de posibilidades en lugar de problemas. El apartamento era un giro de 180 grados respecto a la casa que había compartido con Miranda. Sin encimeras de mármol ni grifería de diseño. Sin vestidores lo suficientemente grandes como para albergar a una familia pequeña. Solo líneas limpias, muchas ventanas y el tipo de estética minimalista que grita, soltero que tiene las cosas claras. Era exactamente lo que necesitaba, un nuevo comienzo que no viniera con 6 años de equipaje emocional construido en las paredes. Marcus me había ayudado a mudarme, naturalmente. El tipo se había convertido en mi entrenador de vida no oficial, consejero matrimonial y control de realidad, todo en uno. Le había echado un vistazo a mi nuevo lugar y había sentido con aprobación. Esto, había dicho, abriendo una cerveza y acomodándose en mi nuevo sofá de cuero.
así es como se ve ganar. No se equivocaba. El acuerdo había sido incluso mejor de lo que Eleanor había predicho. El 50% de los activos del negocio, el 50% de las ganancias de la casa cuando Miranda se vio obligada a venderla, y una buena parte de la cartera de inversiones que habíamos construido juntos. Resulta que cuando realmente contribuyes a un matrimonio en lugar de simplemente ocupar espacio, los tribunales tienden a darse cuenta. Pero la verdadera satisfacción provino de los informes de seguimiento que seguía recibiendo sobre la implosión continua de Miranda y Laia. Porque, al parecer, cuando eliminas al enemigo común que ha estado manteniendo unida tu dinámica familiar tóxica, las cosas se ponen muy feas muy rápidamente. Sara, del club de lectura, se había convertido en mi fuente de inteligencia no oficial, aunque sospechaba que ella se divertía tanto con los chismes como yo. Había pasado la semana anterior con actualizaciones que eran mejores que cualquier reality show. Bueno, escucha esto, había dicho, acomodándose en mi cocina con café y el último drama del vecindario. Miranda tuvo que poner la casa en el mercado el mes pasado. Esto no era nuevo para mí. Había estado siguiendo la venta como parte del acuerdo de liquidación, pero Sara tenía detalles que iban más allá de la documentación legal. Al parecer, Laia apareció el día antes de que se tomaran las fotos para la inmobiliaria y montó un escándalo absoluto. Empezó a gritar que esa era la casa de su infancia y que Miranda no tenía derecho a venderla solo para pagarle a Adrien su dinero de sangre. Dinero de sangre. Tuve que admirar el compromiso de Laia de hacerme el villano de su historia, incluso frente a la abrumadora evidencia de que destruyó la vida de su madre sin una buena razón. ¿Y entonces qué pasó? Miranda finalmente se armó de valor y le dijo que si quería quedarse con la casa, era bienvenida a conseguir $500,000 para comprar tu parte. Sara se rió como si fuera lo más gracioso que había oído en todo el año. Laia dijo que Miranda debería sacar otra hipoteca y Miranda le dijo que su crédito ya estaba al máximo por intentar mantener el negocio a flote durante el proceso de divorcio. Esa era una noticia interesante. Me había preguntado cómo estaba manejando Miranda la presión financiera de perder la mitad de sus activos mientras intentaba mantener su estilo de vida. Aparentemente, no muy bien. Pero aquí viene la parte realmente buena, continuó Sara. Laia exigió que Miranda le diera dinero para la entrada de su propio apartamento, ya que estaba siendo expulsada de su hogar familiar. Cuando Miranda dijo que no podía permitírselo, Laia la acusó de elegirte a ti por encima de su propia hija. Y Miranda le dijo que ya te había elegido a ti por encima de su hija hace 6 años cuando se casó contigo, y que la única razón por la que esa elección había sido un error fue porque Laia había pasado 6 años saboteándola sistemáticamente. Tuve que darle crédito a Miranda por finalmente atar cabos, aunque fuera unos 3 meses demasiado tarde para salvar nuestro matrimonio. Los informes del negocio eran aún mejores. Según los contactos de Eleanor en la comunidad financiera, la boutique de Miranda estaba luchando sin mi experiencia operativa. El inventario se estaba acumulando, las quejas de los clientes aumentaban y el presupuesto de marketing se desperdiciaba en campañas llamativas que se veían bien pero que en realidad no impulsaban las ventas. Está aprendiendo por las malas que dirigir un negocio implica más que ser la cara bonita en la publicidad, me había dicho Eleanor durante nuestra reunión final. Tu exesposa está descubriendo que todos esos sistemas que pusiste en marcha no eran solo sugerencias. Eran los cimientos que mantenían todo funcionando sin problemas. La ironía era deliciosa. Miranda se había pasado años atribuyéndose el mérito del éxito del negocio mientras minimizaba mis contribuciones. Ahora, estaba descubriendo exactamente cuánto había estado dando por sentado. Pero la noticia que realmente me alegró el día vino de Marcus, que se había encontrado con Laia en una cafetería del centro. Al parecer, había estado trabajando como barista durante el último mes, lo que probablemente era el primer trabajo real que había tenido en su vida. Tenía un aspecto horrible, informó Marcus con evidente satisfacción. El pelo en un moño desordenado, manchas de café en su uniforme y el tipo de expresión de ojos muertos que se te queda después de tratar con clientes con derechos todo el día. ¿Te vio? Oh, sí. Hicimos contacto visual y todo. Pedí un café grande, extra caliente, y le dije que tuviera un día maravilloso. Marcus sonrió como un hombre que acaba de ganar la lotería. Parecía que quería escupir en mi taza, pero al parecer ni siquiera ella es tan estúpida como para meterse con los clientes cuando necesita el trabajo.
La imagen mental de la princesa Laia tomando pedidos de extraños y limpiando leche derramada era casi demasiado perfecta para creerla. La justicia tenía sentido del humor, después de todo. Pero el verdadero momento de cierre llegó 2 semanas después, cuando salía de mi nueva oficina. Sí, había iniciado mi propio negocio de consultoría, porque al parecer, que tu esposa te joda la vida es una excelente motivación para la independencia profesional. Caminaba hacia mi coche cuando oí una voz familiar que me llamaba. Me di la vuelta y allí estaba Laia, sin parecerse en nada a la joven segura de sí misma que destruyó mi matrimonio meses antes. Estaba más delgada, con aspecto cansado y vestida con ropa que realmente parecía de una tienda normal en lugar de la boutique de su madre. Adrien, dijo, y su voz no tenía nada de su habitual aspereza. ¿Podemos hablar? No me imagino de qué podríamos hablar, dije, porque sinceramente, no podía. La chica había dejado claro que me consideraba el enemigo desde el primer día. ¿Qué podría querer discutir ahora? Yo. Solo quería disculparme. Por lo que dije de ti, por lo que te hice a ti y a mamá. Esto fue inesperado. Laia admitiendo que estaba equivocada era como presenciar un eclipse solar. Raro, memorable y probablemente una señal de que algo fundamental había cambiado en el universo. De acuerdo, dije. Te escucho. Estaba celosa, dijo, y las palabras salieron como si le doliera físicamente decirlas. Mamá era tan feliz contigo, y sentí que la estaba perdiendo. Así que me convencí de que tú eras el problema, e hice todo lo que pude para deshacerme de ti. Incluyendo mentir sobre que le robaba. Incluyendo eso. Laia se miró las manos como si contuvieran los secretos del universo. Me decía a mí misma que la estaba protegiendo, pero en realidad, solo era egoísta. La quería toda para mí. Fue la primera cosa honesta que le oí salir de la boca, y llegó unos 4 meses demasiado tarde para importar. Bueno, dije, conseguiste lo que querías. La tienes toda para ti ahora. No, no la tengo. La voz de Laia era apenas un susurro. Ya ni siquiera me habla. Me culpa por arruinar su matrimonio, por destruir su negocio, por todo lo que ha salido mal en su vida. Y ahí estaba, la pieza final de la justicia poética. Laia había conseguido exactamente lo que creía que quería, solo para descubrir que destruir la felicidad de otras personas no te hace feliz a ti. Solo te convierte en el tipo de persona que destruye la felicidad de otras personas. Siento que haya pasado eso, dije, y de verdad lo sentía. No porque me sintiera mal por Laia. Ella se había buscado su propia cama y ahora estaba acostada en ella, sino porque toda la situación era simplemente un desperdicio. 6 años de matrimonio, una exitosa asociación comercial y una dinámica familiar que podría haber funcionado si todos hubieran sido honestos sobre lo que querían. ¿Crees? Laia empezó y luego se detuvo. No importa. ¿Qué? ¿Crees que podrías perdonarme alguna vez por lo que hice? Pensé en eso por un largo momento. El perdón es algo complicado. No se trata de fingir que alguien no te ha hecho daño, y no se trata de eximirlo de las consecuencias de sus acciones. Se trata de elegir no llevar más su veneno dentro de ti. Ya lo he hecho, dije. Pero eso no significa que confíe en ti, y no significa que te quiera en mi vida. Algunas cosas se rompen de maneras que no se pueden arreglar. Laia asintió como si lo entendiera, aunque sospechaba que esperaba una respuesta diferente. Por si sirve de algo, dijo, eras bueno para ella. Para mamá. Era más feliz contigo de lo que nunca la había visto. Lo sé, dije. Eso es lo que hace que todo esto sea tan inútil. Y con eso, me alejé de Laia Cross por última vez. Esa noche, me quedé en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad y pensando en las segundas oportunidades. No del tipo en que vuelves atrás e intentas arreglar lo que está roto, sino del tipo en que tomas lo que has aprendido y construyes algo mejor. Había obtenido mi venganza. Sí. No gritando, ni conspirando, ni tratando de herir a Miranda y Laia de la forma en que ellas me habían herido a mí. Había obtenido mi venganza al negarme a dejar que su toxicidad definiera mi futuro. Había obtenido mi venganza al construir una vida que era mejor que cualquier cosa que podría haber tenido con ellas. Y esa, me di cuenta,
Era la venganza más dulce de todas.